Vamos a continuar entonces. Estamos en el fin del capítulo 9, iniciando el capítulo 10. Habíamos comentado así como contexto general o para recordar un repaso rápido que en el capítulo 8 Pablo había hablado acerca de la idolatría y de los ídolos. Y comenta justamente que los ídolos nada son, ¿verdad? Y que no hemos de participar en cosas o en actividades o en comida que sabemos o que se nos informa o que conocemos que es ofrecida a los ídolos. Hicimos referencia al versículo 10-20 de aquí de Corintios que menciona que los que sacrifican cosas a los ídolos lo hacen a los demonios, ¿verdad? Y hablábamos de justamente esto, de el contexto o el origen de las cosas que Satanás produce o genera, cuál fue su intención o su deseo de ser como Dios, estar sentado en el trono de Dios, quiere ser como Él, subir a lo alto, tomar su trono y ser como Dios. Y ese mismo pensamiento, idea o mentalidad está en el mundo, ¿verdad? Y en la carne es lo que domina en la naturaleza de Adán, el deseo de ser yo lo máximo, ser lo mejor, ser lo más, que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo ser mi propio Dios. Y hablamos un poquito que también eh, en estos textos de personas que han sido satanistas o se llaman, eh, ¿cómo se llama? Satánicos, pues, de alguna manera han escrito, o uno de los libros más relevantes o relevantes ahí en el contexto este. Curiosamente, el objetivo no es adorar a Satanás, sino es adorarte a ti mismo, que el objetivo es exaltarse a sí mismo. Entonces, eso, exaltar al yo, exaltarse a sí mismo es ¿cómo se llama? Es algo que Satanás hizo y tiene la mente en el mundo, en la cultura del mundo, en la filosofía y la carne presente, el mal tiene esa intención o camino permanente, ¿sí? Eh, y bueno, este es el capítulo 8 y luego en el capítulo 9 mencionábamos también que Pablo hace saber o no hace saber en su carta que hay personas que le están atacando, que están acusando, no sé si eh, tiene motivaciones equivocadas respecto a lo que está haciendo. Y Pablo lo aclara punto tras punto, pues respecto a demeritar su ministerio, no demeritar el apostolado que Jesucristo le dio, porque eso demerita el mensaje. ¿Sí? Entonces, el objetivo de personas que lo atacaban era justamente evitar el mensaje que Pablo traía. Y algo que siempre debemos recordar es que el mensaje de Pablo, o si el evangelio que comparte completo en el libro de Romanos y después eh, libro tras libro de los que escribe, su mensaje o el centro de su mensaje siempre va a ser Jesucristo. Siempre es exaltar a Jesucristo. Él es el sustentador, es el salvador, Él es soberano. Eh, y la cruz, ¿sí? La frase que resume rápidamente
esto que le estoy diciendo aquí en Corintios es que se propuso no predicar nada sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? Esa frase resume esto que les estoy diciendo, que el centro del mensaje de Pablo es Jesucristo, exaltarlo a Él y la cruz, la obra de la cruz. Y eso debemos de tenerlo en cuenta. Entonces, cuando el corazón del hombre o la mente del hombre busca hacer un lado o menospreciar ese mensaje, ¿verdad? Hay que defenderlo con argumentos, y es lo que Pablo hace en el capítulo 9. Pablo defiende su ministerio no pensando en sí mismo, no en defenderse a sí mismo, pues con argumentos, sino es porque él lleva este mensaje valioso de Jesucristo y a este crucificado y no va a permitir que alguien le acuse de nada incorrecto, de motivaciones incorrectas. Entonces, en el capítulo 9 lo cierra con esta analogía de una carrera o de una lucha, ¿verdad? Mencionábamos que Corinto también era una ciudad, aparte de ser una ciudad extremadamente pagana, idólatra, y en esa idolatría eran permisivos en la inmoralidad sexual, ¿sí? La idolatría incluye la inmoralidad sexual, ¿sí? Esto es sobresaliente porque esta idolatría no tiene que ver con piedad, ¿verdad? O con una conducta que agrade a Dios, sino justamente es eh, doctrinas de demonios y sacrificios a demonios. Entonces hay permisividad o la exaltación del yo y de lo que tú quieras hacer está bien, ¿sí? Mientras te satisfaga a ti, mientras te guste, mientras te haga feliz, hazlo. Entonces, esas eran características de la cultura en Corinto. Y una más, o un contexto también ahí de la ciudad, era que tenían este tipo de juegos eh, como olímpicos, digamos, competencias tipo olímpico. Cerca de Corinto recordamos que estaba Atenas, y Atenas, la capital de Grecia, se desarrolló este tipo de juegos, de ahí los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Las competencias unos contra otros, y Corinto era como una, una categoría menor o una serie de juegos que se hacían también regularmente, tal vez como previos o como un poco menores a las famosas Olimpiadas o los Juegos tipo olímpicos en Atenas. Y entonces Pablo usa esta analogía del juego o del correr, o de golpear a un contendiente. Y de ahí vamos a partir porque esta palabra o esta frase que vamos a recordar ahorita, de ser descalificado o de ser reprobado, es lo que da pie para el desarrollo del capítulo 10 al que vamos a entrar. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen algún comentario, pregunta o alguna observación de lo que hemos venido estudiando? Nada. Entonces, alguien que lea, por favor, del capítulo 9. Ahorita vamos a ver algo del 23. Puede leer 9:23 hasta el 27. Y de ahí partimos para meternos al capítulo 10. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias, Vic. Uno de los problemas, o quizá el centro del problema más grave que tienen los corintios, es justamente esto que menciona Pablo, que a diferencia de un corredor o de un luchador que se abstienen de cosas, ¿verdad? Que dominan su cuerpo de manera, ¿verdad? Para obtener la motivación, la de ganar la carrera les hace dominarse de muchas cosas, como los deportistas actualmente se abstienen de fiestas o de bebida o de salir con amigos porque tienen que levantarse temprano a entrenar, tienen que comer adecuadamente, seguir ciertas disciplinas, ¿no? Ese tipo de disciplinas es de donde Pablo toma analogía y dice un corredor o un luchador para alcanzar la meta y tener corona que eventualmente se echa a perder, se puede romper, es perecedera, pues, bueno, no es alimento, pero quiero decir, se deteriora con el tiempo, ¿verdad? Justamente estas características de los deportistas son las que no tienen los corintios. Sí, voy a repetirlo porque esto es bien importante. Esta analogía que Pablo dice de los deportistas que tienen disciplina y se abstienen de ciertas cosas para ganar una corona es lo que carecen los corintios. Y, ¿cómo se llama? Hago el punto un poco más claro. En esta cultura de paganismo, ¿verdad? Y de idolatría en Corinto y de aceptar inmoralidad sexual. Es de donde los hombres, ¿sí? En medio de esta cultura, de esta sociedad de Corinto, nace una iglesia, ¿verdad? Por la predicación del Evangelio, la gracia del Señor, el mensaje, nace un pueblo, nace una iglesia local ahí en Corinto. Sin embargo, estos corintios no están considerando a Jesucristo y a este crucificado, ¿sí? No están considerándolo, no están tomando en cuenta la obra o lo que ellos aprendieron acerca de la obra de Jesucristo en la cruz, de la crucifixión. Y entonces, claramente están batallando, no solamente cojeando, pero están siendo atraídos o arrastrados hacia el placer de la carne, ¿sí? Están siendo atraídos de regreso al paganismo, a la idolatría y, y a la inmoralidad sexual, ¿sí? Al desorden. Y Pablo, a pesar de que los corintios son muy privilegiados, ahorita vamos a entrar también a esa palabra o a ese concepto. Corintios son muy privilegiados porque no solamente fueron rescatados de en medio de una sociedad perversa y perdida, fueron salvos. Leímos que Pablo dice, esto eran algunos de vosotros, pero ya habéis sido limpiados, ¿verdad? En el capítulo 6 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu. Este es el 6:11 ahí de Corintios, ¿sí? Entonces, eso eran, pero ya fueron lavados, santificados. Y no solamente eso, sino también son muy privilegiados porque tuvieron a Pablo ahí tantos meses, ¿no? Año y medio, teniendo a Pablo ahí. Yo creo que solamente lo que leemos es solamente la iglesia de Éfeso tuvo a Pablo, creo que 2 años, ¿no? Es lo que dice Hechos. Y otras iglesias realmente lo tuvieron muy, muy poquito, unos días nada más. Y esta iglesia tuvo el alto privilegio de tener entre ellos al apóstol Pablo, no por la exaltación de su persona, que puede ser interesante tener a un hermano tan relevante y tan usado por Dios en medio de una iglesia, sino por su persona, sino por el mensaje que trae, el cuidado. Pablo, hablando acerca de sí mismo, también menciona que él se ha considerado como una nodriza, como un padre, eh, alguien que cuida a los hermanos. Y Pablo, si a alguien expresa en varias ocasiones su amor hacia la iglesia o hacia los creyentes, es a los corintios. Pablo les expresa su amor, su cariño, ¿cómo se llama? Su preocupación, su atención hacia las personas de Corinto. Sí, entonces tener ahí a Pablo durante año y medio realmente fue un gran privilegio que ellos tuvieron, ¿no? Entonces, esta iglesia muy privilegiada, muy bendecida con tantos elementos, ¿sí? Carece de esto que es autocontrol. Mencionamos acerca de la templanza o del dominio propio. Les falta el dominio propio y están tendiendo, ¿verdad? A regresar primero de alguna manera quizá social, ¿verdad? Regresar a las costumbres, a las actividades, a los amigos, a aceptar hasta cierto punto la comida sacrificada a los ídolos, y ellos se sientan ahí donde se sentaban antes. Y los problemas que ya vimos que tiene hasta aquí la iglesia, hasta el capítulo 10, que ya vimos que tienen divisiones, ¿verdad? Son de alguna manera elitistas o no buscan la unidad, sino buscan el quién es mejor o quién es mayor de entre ellos, ¿no? Los pequeños grupos que se hacen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y luego la inmoralidad sexual que se manifiesta abiertamente ahí, y no están haciendo nada al respecto. Alguien lo ha dicho así como que es el elefante en medio de la sala, ¿no? ¿Se han escuchado esta frase? Está el elefante en medio de la sala y todos saben que está ahí, pero nadie habla nada al respecto. Es como si no existiera el elefante, como ignorarlo, porque no queremos meternos en ese problema. Y Pablo les dice, ya van a ver cuando yo esté ahí con ustedes, voy a hablar con esta persona, van a conocer pues el asunto. Y Pablo les reprende también respecto a él, ¿no? Que los hermanos no están nada al respecto de amor a esta persona que está en un problema de inmoralidad sexual grave, que ni siquiera los paganos lo hacen, y está ahí en medio de la iglesia como si nada pasa, ¿no? Entonces, entre estos problemas es que Pablo les dice esto. Les dice, ustedes vean cómo
los corredores, los flores, se abstienen de cosas para alcanzar una corona finita o con un costo muy menor, digamos, o que es temporal o que se va a echar a perder de alguna manera. Dice, ustedes corran como alcanzando esta corona incorruptible. Y Pablo cierra ese punto diciendo justamente en el 26 y 27, yo de esta manera corro, ¿sí? Vean cómo dice, los corintios tienen esta deficiencia o esta incredulidad de ser atraídos, que no tienen autocontrol, no tienen dominio propio, ¿verdad? Se prefieren ellos a sí mismos y hacer lo que les guste o lo que les haga feliz o lo que les atraiga. Eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que quieren hacer. Y les dice Pablo, tienen que tener ese dominio propio y autocontrol como un atleta. Y dice el 26, de esta manera corro yo. Y ahora después de amonestar o darles esta advertencia a los corintios, ahora el foco es en él, o quiere decir, yo tengo que correr de esta manera, ¿sí? Absteniéndome de cosas, y es parte de lo que dice Pablo en su defensa en el capítulo 9, dice, yo pudiera traer una esposa, pudiera trabajar, pudiera hacer algunas otras cosas, tengo el derecho de hacerlo, sí, pero es una de las cosas que Pablo se abstiene, dice, de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo como quien golpea. Sí, no es una disciplina, por decirlo, o un autocontrol o un dominio propio sin sentido. Es lo que quiere decir Pablo cuando dice, no es como golpear en el aire, ¿no? No es sin sentido esta lucha, sino golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto es bien interesante porque el riesgo y la razón de los versículos que vienen en el capítulo 10 es un ejemplo o una advertencia de personas que habiendo sido privilegiados, ¿sí? Y habiendo tenido tantas cosas o bendiciones de parte de Dios o experimentado tales bendiciones de parte de Dios, este conjunto de personas del capítulo 10 fueron descalificados, ¿sí? Por falta de dominio propio. Y cabe siempre resaltar aquí del versículo 27, cuando Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿sí? Esto puede ser interpretado o leído de una manera muy superficial y pensar que justamente latigar mi cuerpo, ¿no? Es como tratar de dominarlo, ¿sí? Está hablando de alguna manera figuradamente, pero ponerlo en servidumbre, solamente hay una forma, ¿sí? Solamente hay una forma de dominar el cuerpo. Y esa forma es la cruz, considerándome muerto juntamente con Cristo. ¿Sí? Este cuerpo es solamente ¿cómo puedo decir? Es el estuche, ¿no? Es lo exterior. ¿Sí? Si el alma no está presente en el cuerpo está sin poderse mover, no ve, no camina, no se mueve porque está desanimado en el sentido de no tiene alma, ¿sí? No hay alma que le dé vida a ese cuerpo. Y el alma que le da vida al cuerpo
solamente puede ser controlada por una de dos fuentes, o la carne, ¿sí? La carne puede dominar los pensamientos, la voluntad, los sentimientos, el alma, y de esa manera el cuerpo actúa. El cuerpo es el ejecutor de alguna manera de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que tienes pasión, ¿sí? De lo que ves. Eh, el alma mueve al cuerpo, pero la carne puede dominar al alma y finalmente al cuerpo. Esa es la primera fuente. Pero gracias a la co-crucifixión o nuestra crucifixión juntamente con Cristo estás juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es la segunda fuente, ¿sí? O en los creyentes es nuestro recurso principal, es de donde dependemos para que el Espíritu Santo domine nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo, domine nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, y de esa manera ponemos al cuerpo en servidumbre, ¿sí? No es latigándonos el cuerpo. Mientras nos latigamos el cuerpo, la carne puede estar tan activa, dominando nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra voluntad, y no tiene ningún sentido el dañar al cuerpo pensando que el cuerpo va a obedecer. Pero Pablo, cuando dice en el 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es una clara referencia a la obra de la cruz. Solo hay un camino para dominar al cuerpo, y es la co-crucifixión, a Jesucristo y a este crucificado. Y la razón de que Pablo hace esto es porque solamente el Espíritu Santo puede producir el dominio propio, ¿sí? Del que hemos hablado que los corintios batallaban o carecían. El dominio propio, de acuerdo con Gálatas, es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y podemos dominarnos, podemos abstenernos, podemos decir no, no lo quiero, no lo hago, no participo. Y el Espíritu nos da la fuerza para detenernos, para abstenernos. Y Pablo dice, de esta manera corro, absteniéndome. Eh, hay siempre algunos comentarios cuando un creyente en nuestros tiempos de la universidad o por allá en la juventud, como creyente decides no participar en cosas que hacen los compañeros, ¿no? No sé si a ustedes les tocó o les ha tocado participar en algún grupo de no creyentes, quiero decir, en la escuela o en el trabajo, ¿verdad? O en algún curso de adulto, etcétera. Estás con los amigos o los compañeros y ellos dicen, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y hablando con groserías y haciendo ciertas cosas y participando en cosas del mundo que para el mundo son comunes, ¿sí? Y tú dices, ¿sabes qué? No, no, gracias, ¿no? No, gracias. Y porque has decidido en algún momento o no tomar, o no fumar, o no participar en ver cosas o en hacer cosas que los inconversos hacen, los no creyentes hacen regularmente. Y entonces la respuesta es, ¿y por qué no lo haces? ¿Verdad? ¿No te deja tu religión? ¿Verdad? ¿No te dejan ahí en la iglesia o en tu iglesia no te dejan? Y, y la respuesta puede ser, no, no, si me dejan, ¿sí? El asunto no es que no me dejen, pues, pero no quiero, ¿sí? No, no voy a hacerlo, no quiero hacerlo. Prefiero dominarme, ¿sí? Tener dominio propio, ser controlado por el Espíritu y no participar en cosas que pueden ofender a Dios o a otros con las cosas que hago. ¿Aquí tienen alguna pregunta o comentarios? ¿Qué piensan de todo esto?
hasta el momento. ¿Algunas observaciones o que quieran compartir algo? Estaba viendo ahí la palabra esta que dice, en el 27 dice, sino que golpeó mi cuerpo. La palabra golpear, en otra versión, en la Biblia de las Américas dice, eh, sino que golpeó mi cuerpo y lo hago esclavo. En inglés dice, yo disciplino mi cuerpo. Y es una palabra que es hipopiazo y es como ejercer autocontrol. Con la, ¿Ejercer qué? ejercer autocontrol con la implicación de someterse a un duro trato como los antiguos boxeadores que practicaban una disciplina ruda e intensa. Ah, está bien interesante, Vic. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentarios? ¿Qué piensan de esto hasta aquí? Esto, Rafa, de lo que estás comentando ahorita, que se puede hacer gracias a la obra de la cruz, pero también se podría interpretar como es algo que hay que hacer, que es lo que hace, ¿no? De la religión, pues, tratar de hacerlo por voluntad propia o confiando en que uno mismo puede hacerlo, pues. Creo que puede haber ahí una, ¿Cómo? o No sea, te entendí bien. que lo puedes hacer como mortificar el cuerpo, como lo que hacen, si lo tomas literal, como dice la traducción de golpeó mi cuerpo, es que muchos hacen, sobre todo, disciplinas, ¿no? De golpear el cuerpo, de mortificar el cuerpo, pues para entrenarlo, ¿no? Se podría entender como esto también. Y creo que hay personas que lo hacen, de los curas y cuando están entrenando, ¿no? Pero creo que es en un sentido más bien espiritual, como lo mencionaste justamente, pues. Tocayo, Sí, en algunos momentos se oye como cortado, no sé si a todos les pase. Sí, un tal vez poquito cortado también. tal vez el de Víctor es el que se oye un poquito cortado. Sí se entendió, pero como que Sí, a lo mejor la conexión no está al 100. Pero sí, sí, mira, lo que pienso es que alguien puede intentar ser bueno y abstenerse de cosas, pero siendo la motivación la misma carne. O sea, si la carne o el viejo hombre si la carne me está dominando y con ese impulso o con ese motivación de agradar a Dios o de ser mejor persona, uno busca abstenerse de cosas o disciplinarse, pero estando la carne no crucificada o no considerando juntamente con Cristo crucificada, va a terminar mal, pues, ¿sí? Y un creyente puede por algún tiempo tratar de abstenerse de cosas pensando que de esa manera va a ser o más espiritual o mejor persona o agradar a Dios, pero Dios no va a aceptar nada que provenga de la carne y esa persona va a terminar tronando como una olla de presión, ¿sí? Y no se puede hacer esto de golpear el cuerpo o poner el cuerpo en servidumbre a través del esfuerzo de la carne. No, no se puede, no va a ser posible. Sí, hermano. Sí, Miguel. hermano, bueno, no será, siento yo, como cuando estamos en algo de pecado y nos reprimimos, pero estamos latente y pegados al pecado, a diferencia de apartarnos de él. Cuando yo me reprimo algo, convivo con lo que me estoy reprimiendo, es sujeto de mis pensamientos de lo que me reprimo
Y esto me lleva a una lucha carnal porque a fin de cuentas estoy como, como haciendo un pequeño lado al reprimirme, a diferencia de cuando me aparto de algo que ya no quiero tener. Sí, el hermano Tim nos ha compartido en muchas ocasiones y recuerdo que él decía que la carne es como un tirano, ¿sí? Asoma su cabeza, es como un gran monstruo, un tirano poderoso, pues, ¿sí? Y quizá por algún tiempo está, no sé si latente o está medio inactivo, ¿sí? Pues está contento con la vida que llevamos. Pero de repente si saca su cabeza o nos quiere dominar, la carne nos domina, pues, ¿sí? Y causa estragos en el creyente, porque el creyente no ha aprendido a que lo único que puede dominar o inhabilitar a la carne y al yo es la cruz. Yo nunca voy a poder controlarlo, dominarlo y evitar que haga cosas. Sí, cuando la carne quiere hacer lo que quiere hacer, lo va a hacer. Entonces, por eso la dependencia continua, diaria, de la obra de la cruz. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y esa es una dependencia de cada momento, de cada día. Eso es lo que no estaban haciendo los corintios, justamente. Y Pablo dice, de esta manera yo tengo que correr, sí, porque habiendo sido yo heraldo, habiendo sido yo impulsor o predicador de este evangelio liberador y que es poder de Dios, dice, yo mismo puedo venir a ser descalificado, yo mismo puedo ser reprobado, ¿sí? Y claro que Pablo tenía ataques o tenía este tipo de acusaciones o constantemente, yo creo que también venían tentaciones a su vida, pues, y él dice, yo tengo que correr así, disciplinado, con autocontrol, porque si no lo hago, dependiendo del Espíritu de Dios y en la cruz, yo mismo puedo ser reprobado y puedo ser deshabilitado o puedo ser, ¿cómo se dice? El otro, descalificado. Descalificado es la palabra. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algún comentario de esto? ¿Alguna observación? Bueno, entonces continuamos. Entonces vean cómo los corintios eran altamente privilegiados por todo lo que ya dijimos. Pablo mismo era un hombre bendecido o privilegiado o elegido para hacer cosas que nadie más hizo. También fue rescatado de una religión, fue rescatado de la ignorancia, ¿verdad? De un celo religioso para conocer al Señor Jesucristo en un encuentro personal. Su vida fue transformada y se le dio un mensaje, fue enviado con un mensaje y ese mensaje no se le dio a los apóstoles anteriores. Esto lo hemos comentado en otras ocasiones también, pero Pedro, Juan, que salieron a predicar en el libro de los Hechos, ¿sí? Ellos dieron su vida predicando lo que sabían, ¿sí? Predicaron todo lo que sabían y el evangelio que ellos sabían era este Jesucristo que ustedes conocen, que ustedes vieron. En él tenemos perdón de pecados, fue crucificado y solamente en él hay salvación. Esto, los mensajes de Pedro en el libro de los Hechos, está muy claro todo este mensaje, ¿verdad? Y hasta ahí conocieron y dieron su vida por ese mensaje. Lo que Dios le dio a predicar a Pablo es como la continuación de ese mensaje.
Así como Jesucristo fue crucificado, Pablo dice, nosotros fuimos crucificados juntamente con él. Este mensaje de la gracia o de la co-crucifixión o de la identificación juntamente con Cristo, los apóstoles no lo conocían y Pablo fue privilegiado en ese sentido, ¿verdad? Se le dio a conocer un mensaje para el crecimiento en la iglesia, para el establecimiento, para la vida cristiana, para la vida de la iglesia. Y este misterio de la iglesia de dos pueblos hizo uno. Todo esto fue revelado a Pablo y él lo predicó y lo escribió, ¿sí? Y ahora Pablo dice, habiendo sido tan privilegiado, tan bendecido en ese sentido, de ver tantas conversiones, tantas vidas transformadas, Pablo dice, yo de esta manera corro con autocontrol, o más bien no autocontrol porque no es propio, pero dominio propio producido por el Espíritu. De esa manera tengo que correr porque yo mismo puedo ser descalificado, ¿sí? Imaginen a Pablo predicando un evangelio liberador, la co-crucifixión, quiero decir, y que eventualmente Pablo baje los brazos, se relaje y él mismo caiga en algún pecado de inmoralidad o en algún pecado grave que lo descalifique. Su mensaje ya sería inválido, ¿sí? Este es el punto importante que nos lleva al capítulo 10 y a la amonestación. La amonestación que viene en el capítulo 10 es justamente esto. Tantos cristianos, tantas iglesias, tantos creyentes que hemos sido privilegiados con muchas cosas, ¿sí? Habiendo sido rescatados de una manera vana de vivir, habiendo visto la provisión de Dios tantas veces, conocido a Jesucristo como nuestro Salvador, la persona que nos dio paz, que nos dio dirección, que nos sacó de problemas matrimoniales o problemas con los hijos tan graves, y hemos visto su rescate una vez y otra vez en aspectos financieros, de trabajo, de salud. Hemos visto la provisión de Dios, ¿verdad? El cuidado. Tantas veces hemos sido tan bendecidos y tan privilegiados, y la amonestación es, oye, no te relajes porque los corintios están en camino a ser descalificados por la idolatría, el paganismo, la inmoralidad sexual. Yo mismo, Pablo dice, corro para no ser descalificado. La amonestación es, ustedes, iglesia, corran de la misma manera, porque pueden ser descalificados. Y a continuación habla de los israelitas, ¿verdad? Y tristemente la amonestación para nosotros es con un ejemplo del Antiguo Testamento, donde los israelitas, igual que los corintios, igual que Pablo, igual que nosotros, fueron grandemente bendecidos y privilegiados, y ellos sí fueron descalificados, ¿sí? En el desierto fueron reprobados, fueron descalificados, y esa es la amonestación para nosotros. Entonces, si no tienen alguna duda o pregunta de esto, vamos a meternos al capítulo 10. ¿Alguien tiene algún comentario previo? ¿Alguna observación? Una pregunta, Rafa. Sí. Esta descalificación no se refiere a la salvación. No, justamente esa es la pregunta que viene a la mente, y tiene que ser bien claro esto, porque no es la salvación. Alguien dice, si el creyente pudiera perder su salvación, ya la habríamos perdido, pues, hace tiempo.
¿sí? Nosotros no podemos mantenernos salvos, ¿no? Y la preocupación de muchos creyentes puede ser justamente abstenerse de cosas o no hacer ciertas cosas por miedo a perder la salvación. Pero nosotros no podemos sostener o mantener una salvación tan grande. Y otra vez, la pregunta es muy buena porque, o es válida, porque justamente nos regresa otra vez a Jesucristo y a este crucificado. Lo que Él compró ahí, que fue nuestra salvación, Él es el único que lo puede sostener, lo puede mantener, la salvación que nos ha dado. Nosotros no podríamos mantenerla en una semana, pues, ¿sí? No sé si en un día, pero no podríamos mantener esa salvación intacta, ¿no? Si pudiéramos perder la salvación, hace tiempo que ya la habríamos perdido. Entonces, no se refiere a perder la salvación, pero sí se refiere a ser descalificado. Miren, en este versículo del 9:23, ahorita te doy la palabra, Martín, en el 9:23, cuando Pablo dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Habíamos dicho que es como el Evangelio y la persona no están separadas, no son dos entes separados, ¿sí? Sino Pablo se hace uno con el Evangelio. Esto quiere decir que el mensaje es Pablo mismo, ¿sí? O Pablo es el portador del mensaje y este mensaje se hace inválido o se demerita si el mensajero es reprobado o es descalificado. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones, un papá cristiano, un matrimonio cristiano, ¿sí? Un joven o una joven creyente, ¿sí? O un predicador, tantas veces lo hemos visto, lo hemos escuchado, hemos sabido, ¿verdad? Que bajan los brazos y de pronto, pero si era un hermano ejemplar, pues, sí, era un hermano de mucha bendición. ¿Qué le pasó? Que, digo aquí entre nosotros, se fue con la chica del coro, ¿no? Y dejó a su esposa y dejó a sus hijos. ¿Qué pasó? Está descalificado, ¿sí? No pierde su salvación. Si una vez la obtuvo por la gracia de Dios y la sangre de Cristo, no pierde su salvación. El matrimonio está destruido, los hijos están perdidos, la iglesia está dañada, porque un creyente bajó los brazos, no corrió con disciplina y perdió su testimonio, perdió el poder ser partícipe o copartícipe con el Evangelio. ¿Sí? Se perdió la oportunidad o el momento de participar, ser portador del Evangelio, no solamente el Evangelio para salvación, sino el Evangelio de la co-crucifixión y la identificación. Martín, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias, pastor. Obviamente, como el Señor nos dio esta salvación tan grande por los méritos de Él y no hicimos nada para ganarlo, pues tampoco podemos hacer nada para perderlo. Dice Juan 14, versículo 16. Digo, hay muchos versículos, pero este es uno que normalmente no lo observamos mucho. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice para siempre, no lo podemos perder. Dice también el apóstol Juan, y la unción del santo permanece en vosotros. Entonces esto es para siempre, no se puede perder. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y sin mancha para presentaros con alegría en su presencia. Entonces Él guarda nuestro depósito sin caída. Es una salvación imperdible, no se puede perder.
Ahora, cuando nosotros andamos en la carne por un tiempo muy prolongado, como en el caso de aquí de los corintios, es ahí donde lo que podemos resultar es descalificados, como dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado, ser hallado reprobado, descalificado. ¿Pero a qué se refiere específicamente? Cuando nosotros podemos estar inclusive aparentemente sirviendo al Señor, pero en la carne, todo eso son heno, madera y hojarasca de lo que vimos en el capítulo 3 de Corintios. Son materiales flamables que son producidos por nuestro viejo hombre y no tienen un impacto eterno en el cielo, porque no fue el Espíritu Santo quien hizo esas obras. Fuimos nosotros tratando de obrar para Dios como por obras de la ley y no bajo la gracia de Dios, el Espíritu Santo produciendo la vida de Jesús en nosotros. Ahora, esos galardones o esas coronas del tribunal de Cristo no son para autoexaltarnos en el tercer cielo cuando el Señor venga en el arrebatamiento, sino que es una oportunidad de llenar de adoración y alabanza el trono de Dios. Todo lo que Cristo hizo en nosotros, desde que nos hizo nacer de nuevo, que tantas veces descansamos en la fe de que estamos muertos al poder del pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, que tanto el Espíritu Santo reprodujo la justicia, el amor, la fe, la paz de Cristo en nosotros. No es lo que nosotros hayamos hecho, sino lo que Cristo, la esperanza de gloria, hizo en nosotros. Y podemos ver sobre estos galardones en el tribunal de Cristo que es solo para creyentes y no es para determinar quién va a ir al cielo o quién va a ir al infierno. El tribunal de Cristo es exclusivo para el cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia, para la novia de Jesús. Y no es para recordarnos nuestros pecados que cometimos después de haber nacido de nuevo tampoco, como malamente algunos enseñan. Porque dice Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre. No se pierde la salvación, pero dice el versículo 17, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras transgresiones. Entonces, lo que no es el tribunal de Cristo, la palabra en griego es bema, podio de recompensas, las recompensas de Dios de la vida de Cristo en el creyente, para arrojar esas coronas a los pies de Cristo, Apocalipsis 4, versículo 10. Lo que no es un lugar donde Dios te va a sacar una lista de todas las veces que caíste y entraste en la carne para reclamártelo. Eso no es el tribunal de Cristo. Él ya nunca se va a acordar de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Si gustan, pueden ir a Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Qué tanto fuimos formados a la imagen de Cristo, que era el propósito del Espíritu Santo y de reproducir la vida de Jesús en nosotros? Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora quiero advertirles en el amor del Señor, hermanos, que hay una falsa interpretación del tribunal de Cristo. Hay algunos que dicen que se refiere al cuerpo glorificado, pero eso es bíblicamente insostenible, porque todo creyente haya caminado más tiempo en la carne o en el espíritu va a recibir un cuerpo glorificado en el arrebatamiento. Y en 1 de Juan 2:8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo y recibáis galardón completo. Si implicara ser el cuerpo glorificado, entonces recibirías medio cuerpo glorificado, y eso no se puede sostener bíblicamente. Vean lo que dice Santiago 1:12 y vean lo que dice 1 de Tesalonicenses 2:19 al 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria. Todo lo que el Espíritu Santo predicó de Cristo crucificado en y a través de nosotros, y esas almas que fueron rescatadas por Jesús, las vamos a ver en el cielo, en el arrebatamiento también. Dice 1 de Corintios 9, 25 al 27, que es el que estudiamos hoy. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El fruto del Espíritu Santo, el amor, y termina en dominio propio, en la templanza, la cruz, la santificación. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. El propósito del Espíritu, de acuerdo a lo que dice Romanos 8:29, es ser formados a la imagen de Cristo, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y la cuarta, segunda de Timoteo 4, versículos 7 al 8.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, perdón. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, habla del arrebatamiento, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando el creyente está centrado en Cristo y no centrados en nosotros mismos, estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Entonces anhelamos que Él venga ya por nosotros. Luego la quinta, primera de Pedro 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No necesariamente tenemos que ser pastores en una iglesia. En la casa tenemos una iglesia que Dios nos proveyó, nuestra propia familia. Podemos discipularlos para Cristo y el Espíritu Santo nos puede usar para servirle, o con los hermanos de la iglesia también, ¿verdad? Gracias, pastor. Sí, correcto. Esta advertencia aplica a todos los creyentes en cada área en donde estemos, pues, en lo particular o participando de la iglesia. Vamos a leer y terminamos con esto en el capítulo 10 de Corintios, el versículo 1 al 4. Y aquí mencionamos 5 elementos con los que fueron bendecidos o privilegiados los israelitas. Y la semana que entra continuamos. Alguien lea Corintios 10, del 1 al 4, por favor. ¿Lo leo, Rafa? Sí, por favor, Víctor. Ok. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gracias. Recuerden que Pablo les escribe a una iglesia que está compuesta de algunos judíos, ¿verdad? Y otros gentiles. Corinto, una ciudad muy alejada de Jerusalén y compuesta justamente por una cultura greco-romana. Y Pablo les dice, cuando les dice nuestros padres, hace referencia a los padres de los israelitas. No se refiere a la congregación completa, digamos, de judíos y no judíos, sino hace una referencia a la historia del pueblo de Israel, ¿no? Cuando dice nuestros padres estuvieron bajo la nube, pasaron el mar con Moisés. Entonces, esa es una referencia al pueblo de Israel. Y estos 5 elementos los vamos a revisar la próxima semana, que es la nube, el mar, Moisés, el alimento y la roca. Con lo que fueron privilegiados el pueblo de Israel al salir de Egipto. Muy bien, hasta aquí le dejamos, ya es tiempo. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día, un buen mitad de semana. Gracias, Víctor. Vic.